aclarar y que no queden con la duda, ¿ya? Les decía que es tan fácil y tan difícil a la vez porque cuando hablamos de marcha, pues ninguno de ustedes ha tomado conciencia de cuán complicado o cuán simple es hacer una marcha, ¿no? Ninguno de ustedes ha pensado hoy o se ha programado, hoy día voy a caminar de esta forma, no, es algo ya automático. Y aquí, por ejemplo, vemos en este cuadro, es un caballo, está en carrera, ¿no? Pero la mención va a que es un animal cuadrúpedo y al ser un animal cuadrúpedo, cuando hablamos por estar al hacer un desplazamiento en cuatro patas, su centro de gravedad siempre va a caer dentro de esa base de sustentación. Al caer su centro de gravedad, al caer dentro de esa base de sustentación, hace que su locomoción, que su traslado sea más eficiente y más estable. ¿Ok? Y entonces el ser humano, pues no es un cuadrúpedo. Estamos ya hablando de que al hablar de marcha, estamos hablando de una situación bípeda. Al ser bípedo, entonces vamos a perder cierta eficiencia y cierta estabilidad. Y entonces esa es la explicación por qué el ser humano tarda más tiempo en realizar marcha. Sin embargo, al hacer marcha, sí, de alguna forma vamos a estar en desventaja en relación a la velocidad y a la estabilidad que un cuadrúpedo, pero nos va a dar otras ventajas, ¿no es cierto? La libertad de miembros superiores, por ejemplo, y tener un poco más de alcance en la visión a distancias un poco más largas, ¿ok? Entonces, ¿qué es una marcha? Hemos dicho que es un desplazamiento bípedo, ¿no? Con una serie de movimientos rítmicos alternantes en miembros inferiores, pero no es solo miembros inferiores. Si ustedes ven el dibujo de arriba, es una mujer bípeda, está alternando miembros inferiores, pero también está alternando su tronco, su cintura escapular, y vemos la alternancia de miembros superiores. ¿Ok? Y esto le va a permitir un desplazamiento hacia adelante y a la vez, no solo es el desplazamiento, sino a la vez es mantener la estabilidad, ¿no? Es eso lo que hace lo complicado. Y ustedes se habrán fijado, pues a veces cuando yo veo de lejos y no lo veo de frente, incluso veo por detrás y simplemente solo mirando por detrás podemos decir, ah, ese es fulanito de tal, solo por su forma de caminar, ¿no? Entonces, hay algunos caracteres propios del individuo, ¿no? A pesar de que tenemos parámetros de normalidad en la marcha, hay algunas situaciones que van a influir en ello, ¿ok? Hay factores extrínsecos, ¿no? Por ejemplo, caminar, miren a esa mujer que está caminando con un taco, no sé, taco 20 creo que es. Este, el realizar marcha con un calzado diferente, pues eh, va a darle una característica especial, ¿no? Es diferente caminar eh, en un terreno plano a un terreno pedregoso, ¿no? Es diferente hablar de una marcha de una mujer a de un varón, ¿no? Es diferente hablar de una marcha de un niño de 7 años, 8 años, a de un adulto o un adulto mayor de 60 años, ¿no? Es diferente cuando en la mañana se levantan con toda la energía, hoy día vamos a conquistar el mundo, a que cuando regresan en la noche con una nota baja o un día pesado, ¿no? Su caminar se les nota en su caminar, ¿no? Hay otras situaciones como fisiológicas, el embarazo, por ejemplo, que también cambia mi centro de gravedad y por lo tanto también cambia el patrón de marcha. Y definitivamente situaciones patológicas que van a alterar mi forma normal de caminar, ¿no? Yo antes pensaba
que era suficiente tener músculos para poder hacer una marcha. Eso yo pensaba antes, pero no, es una situación bastante más compleja, ¿no? Este, es como un carro, ¿no? Un carro necesitamos un sistema que me va a controlar todo, pero ¿y la energía? Y cómo se va a mover este carro, qué palancas, qué fuerzas voy a tener, ¿no? Entonces, algo así en la marcha. Vamos a necesitar un sistema de control. Vamos a necesitar cómo se va a proporcionar de energía, qué situaciones van a permitir este movimiento, y ahí vamos a hablar de palancas, y qué fuerzas van a permitir o van a generar este movimiento, ¿no? Entonces, ya empieza a hacerse un poquito más complicado. Luego mención de ello Gage. Gage es un autor que habla mucho de parálisis cerebral en niños. Y entonces Gage habla, ¿no? Hay 5 requisitos para poder hablar de una marcha normal. Necesitamos estabilidad del pie en el momento del apoyo, ¿no? Y yo les he puesto un gráfico ahí. Y ese gráfico que está ahí no es de una persona que está modelando y está haciendo a propósito esa forma de pisar. No, ese es su bipedestación, ¿no? Y entonces, si ustedes ven el miembro inferior izquierdo, ese miembro inferior izquierdo en ningún momento va a haber nada de estabilidad. ¿Listo? Necesito un paso libre del pie durante el balanceo. ¿Alguien alguna pregunta? ¿No? Ok. Paso libre del pie durante el balanceo. Si tengo un pie equino, definitivamente no va a haber libertad. Ese pie en equino va a estar arrastrando en todo momento del balanceo, ¿no? Necesita una longitud adecuada, y para poder tener una longitud adecuada, ya vamos a hablar, necesitamos de algunos movimientos, de algunas rotaciones, ¿no? Y a la vez el movimiento de miembro inferior para poder iniciar el contacto con el piso, ¿no? Entonces, en una marcha patológica no se va a dar nada de eso. Necesitamos la preparación del pie para un momento muy importante y crucial, como es el contacto inicial. Mi primera diapositiva como presentación era el contacto de talón. Y entonces, ¿por qué lo puse? Porque es un momento importante, donde es el momento donde nuestro cuerpo, parte de nuestro cuerpo, tiene contacto con el piso. Y al tener contacto con el piso van a generarse una serie de fuerzas. Y definitivamente necesitamos el menor gasto energético para poder hacer un desplazamiento, ¿no? Gage me habla de estos 5 prerequisitos que en una marcha patológica, en una marcha, por ejemplo, de la foto que yo les estoy mostrando ahí, fácilmente este tipo de marcha que pueden imaginársela, pues está alterado todos los prerequisitos que nos habla Gage. Y entonces nuestro concepto tiene que ir en que somos seres tridimensionales. Y al ser tridimensionales, pues nos vamos a dividir en planos. ¿Ok? Tenemos un plano sagital. Y si hacemos un corte en plano sagital, lo que vamos a ver es a una persona de costado. Tenemos un plano frontal, y entonces lo vamos a ver de frente, y un plano transversal. Es como si nosotros nos pusiéramos en el techo y estuviésemos observando desde el techo. ¿Ok? Entonces tenemos que tener ese concepto de una tridimensionalidad. Y entonces vamos a hacer así algo rapidísimo, un pequeño recordatorio. En el plano sagital, como les decía, el plano sagital es como si yo estuviese viendo de costado. Y me voy a enfocar más en miembros inferiores, ¿ok? Cuando yo hablo de marcha, estoy hablando absolutamente de todo. Desde la postura de la cabeza, postura del tronco, postura de miembros superiores, van a influir indirectamente en mi marcha. ¿Listo? Van a ser factores secundarios que van a influir en mi marcha. ¿Ok? Entonces, me voy a enfocar en miembros inferiores
pero ello no significa que mi postura de tronco, que mi postura de miembros superiores no es importante. Sí es importante, ¿ok? Pero me voy a enfocar en miembros inferiores. ¿Listo? Entonces, hablo de la pelvis. En el plano sagital, ¿cuáles son los movimientos de la pelvis? Si yo veo la pelvis va a rotar hacia adelante o va a rotar hacia atrás. Va a haber una anteversión o va a haber una retroversión. Si yo me enfoco a nivel de la cadera vamos a tener flexión o extensión de cadera, ¿no? Si yo me enfoco en la rodilla, flexión o extensión de rodilla. Si yo me enfoco en el tobillo, va a haber dorsi o plantiflexión. En el plano frontal es como vernos de frente. Si yo veo la pelvis en el plano frontal, si una pelvis, si un lado de la pelvis asciende, el otro va a descender, ¿no? A nivel de la rodilla, en el plano frontal, perdón, a nivel de la cadera, estamos hablando de abducción y aducción. ¿Listo? A nivel de rodilla no hay un movimiento claro, o sea, no está definido como abducción o aducción de la rodilla. Sin embargo, patológicamente lo que podemos apreciar a nivel de la rodilla es un genu valgo o un genu varo, ¿no es cierto? En el plano transverso, yo les decía, es como si nos ponemos en el techo y desde el techo estamos observando. Entonces, ¿qué vamos a ver en la pelvis? La pelvis, un lado va a rotar anterior, una rotación interna, o el otro extremo de la pelvis va a rotar posterior, una rotación externa, ¿no es cierto? A nivel de cadera, una rotación interna, una rotación externa, ¿no? Lo mismo ocurre con la rodilla no tiene un grado importante de rotación, por eso no es considerada. Y entonces, cuando hablamos de marcha, el desplazamiento más eficiente de la marcha es un desplazamiento lineal, ¿ok? O mejor dicho, el desplazamiento más eficiente es el desplazamiento lineal. Ese es el desplazamiento más eficiente, ¿ok? Pero el desplazamiento humano, del ser humano, no es lineal, ¿ok? Entonces, nuevamente, tenemos que considerarnos como seres tridimensionales y nuestro desplazamiento en los diferentes ejes no es una línea. La única forma de que nuestro desplazamiento sea lineal es que en vez de tener pies, tengamos ruedas. ¿Listo? Entonces, nuestros desplazamientos son ondulantes. Si lo vemos en el plano sagital, pues es ondulante. Tengo una zona más elevada y una zona más deprimida. Y si lo veo en el plano frontal, igual. Hay lateralizaciones. ¿Listo? Y entonces, volvemos a hablar de lo que es el centro de gravedad, ¿no? Mi centro de gravedad necesita el menor desplazamiento para tener el menor gasto energético. Mientras mi centro de gravedad tiene más desplazamientos, va a haber mayor gasto energético. Y entonces si tuviéramos grandes desplazamientos, pues estaríamos demasiado cansados, no podríamos hacer tramos muy largos, etcétera. ¿Listo? Y eso lo vemos en personas que tienen marchas patológicas. Tienen desplazamientos importantes de su centro de gravedad, por lo tanto su marcha es mucho menos eficiente. Se cansan más rápido, su velocidad es menor, y tenemos otro tipo de consecuencias como mayores cargas y desgastes en las diferentes articulaciones, ¿ok? Por lo tanto, nuestro centro de gravedad debe tener menos desplazamientos y ello un menor gasto energético. Nuevamente,
como vemos en el gráfico, va a haber un momento en esta curva sinusoidal, en el plano sagital, donde va a haber un punto más alto y va a haber un punto más bajo. Tenemos que recordar que en el punto más alto va a ser en el momento de apoyo monopodal, en el momento que solo una extremidad es en el piso. Y el punto más bajo va a ser en el momento de apoyo bipodal, cuando ambas extremidades están en contacto con el piso. Son momentos que tenemos que recordar, ¿ok? Y si vemos nuestros desplazamientos en forma lateral, nuestro centro de gravedad también se va a ir lateralmente, ¿no? Y este centro de gravedad, así como en el plano sagital, tengo un punto más alto y un punto más bajo, aquí también mi centro de gravedad va a ir lateralmente. Estos desplazamientos es con una normalidad de 5 centímetros. ¿Okay? Y entonces va a haber situaciones donde mi centro de gravedad puede irse en el plano sagital mucho más allá de mi punto más alto, como puede irse mucho más abajo de mi punto más bajo. ¿Ok? Y entonces el organismo sabiamente lo que tiene que hacer es buscar el menor desplazamiento para tener menor gasto energético. Y entonces, y ustedes se han preguntado por qué cuando caminamos, y yo les mostré un gráfico anterior, que el desplazamiento de miembros inferiores no solo era de miembros inferiores, sino también intervenía miembros superiores. Y alguna vez se han preguntado por qué cuando caminamos tenemos que disociar la cintura pélvica y por qué tenemos que disociar también la cintura escapular, por qué hacemos esa alternancia de miembros superiores y por qué hacemos esa disociación de la cintura escapular y la cintura pélvica. Entonces, aquí es una explicación, ¿no? Hemos dicho que nuestro centro de gravedad tiene el punto más alto y tiene el punto más bajo, ¿no? Y yo les decía, el punto más bajo es en el momento de doble apoyo y el punto más alto es en el momento de apoyo donde solo hay una extremidad, ¿ok? Entonces, en el momento más bajo, yo les dije, es el momento donde ambos miembros inferiores están en el piso. Nuestro organismo va a crear situaciones para que ese centro de gravedad no baje demasiado. ¿Y qué va a ocurrir? Va a haber una rotación pélvica. La pelvis va a rotar. Y si yo tengo una rotación anterior, como en el gráfico derecho, va a haber una rotación posterior izquierda. Esta rotación de la pelvis va a crear una situación fisiológica o funcional de un alargamiento de la extremidad y por lo tanto en el momento que la extremidad necesita hacer contacto con el piso, ese descenso no es grande, no es mayor, es menor. ¿Ok? Y entonces para eso necesitamos una rotación pélvica de 4 grados. 4 grados anterior, 4 grados posterior. Ahora, ¿qué hace el organismo para que en esta curva sinusoidal no sea mayor del punto más alto? Ustedes han escuchado muchas veces el tren de Lemo. En tercer año ya lo tienen bastante claro eso, que es el tren de Lemo. Y entonces, el tren de Lemburg, ustedes ven que aquí en el gráfico hay solo el apoyo monopodal, una extremidad. Y en este gráfico vamos a ver algunas situaciones. Esta es una situación fisiológica normal y esta es una situación patológica. En este gráfico vamos a hablar de un tren de Lemburg fisiológico y en este lado vamos a hablar de un tren de Lemburg patológico. ¿Cuál es la definición de tren de Lemburg? El tren de Lemburg
es el descenso de la pelvis contralateral. En este caso, estamos viendo que la extremidad en apoyo es el izquierdo, entonces es el descenso de la pelvis derecha por deficiencia del glúteo medio. ¿Cuál es el glúteo evaluado? Según el gráfico, el glúteo izquierdo. Y hablamos de fisiológico cuando este descenso de la pelvis está en 5 grados. El descenso de la pelvis más de 5 grados, estamos hablando de un Trendelenburg patológico. ¿Listo? ¿Quedó claro eso? Ok. Y entonces yo también les decía, ¿no? No solo es en el plano sagital, sino también vamos a ver que tenemos nuestros desplazamientos lateralmente. Y ustedes se han fijado en las modelos, por ejemplo, cuando ellas caminan, no caminan con las piernas abiertas, ¿no? Ellas hacen como un entrecruce bien marcado, ¿no? Llevando las rodillas hacia adentro. Y eso se llama el genovalgo fisiológico, solo que los modelos lo exageran, ¿ok? Al meter las rodillas hacia adentro, hacemos que el siguiente paso en nuestra base de sustentación no sea tan amplio, esté más reducido. ¿Qué ocurre cuando mi base de sustentación es amplia? El aumento de la base de sustentación me va a dar mayor seguridad en relación a mayor equilibrio, pero a costa de mayores desplazamientos medios laterales y a costa de mayor gasto energético, ¿ok? Que por alguna situación podemos hacerlo temporalmente, ¿no? Si estamos de paseo y estamos pasando por el río y las piedras del río son, o las piedras alrededor del río, ya empezando que es una situación pedregosa, mojadas y resbaladizas, sin pensarlo y sin que digan, me voy a acordar de mi clase de marcha, no, eso es ya incluso algo, sin que lo piensen, lo que van a hacer ustedes es automáticamente abrir las piernas y aumentar su base de sustentación para tener mayor equilibrio, evitar caerse, ¿no? Pero ese es a costa de un mayor gasto energético. ¿Listo? Y también menor gasto energético tiene una coordinación en relación a la cadera, rodilla y tobillo, como vamos a irlo viendo más adelante. Entonces, hablamos de marcha y vamos a hablar del ciclo de la marcha. ¿Ya? Ahorita les voy a explicar en qué comprende un ciclo de la marcha. Pero cuando hablamos de marcha, vamos a ver, ya les iba hablando, que tenemos momentos donde el pie está en contacto con el piso y también hay momentos donde el pie está en balance, no está en contacto con el piso. Y entonces la marcha va a dividirse en estas dos situaciones. Momento de soporte, cuando la extremidad está en contacto con el piso, y momento de balance, cuando la extremidad está en el aire o está sin contacto con el piso. Y dentro del momento de soporte hay varios autores que hacen diferentes divisiones, ¿no? Pero la más común es esta, va a estar dividida en 5 subfases. Contacto inicial, respuesta a la carga, soporte medio, soporte final y prebalanceo. ¿Okay? Y en el momento del balance va a estar dividido en balanceo inicial, balanceo medio y balanceo final. ¿Ok? Hay autores que en relación a la división de la marcha van a dividirlo en relación a tareas. ¿Cuál es la función de la extremidad en cada momento de este ciclo? Como yo les decía, el hecho de tener contacto del pie con el piso es un momento muy crucial, es un momento donde va a haber una aceptación de peso. Luego la extremidad va a estar apoyada solo una
y hay un soporte monopodal y tenemos que darnos cuenta en qué sus fases es solo el soporte monopodal y cuál es la siguiente fase donde me va a ayudar para el avance de la extremidad y para que la extremidad esté en el balance. ¿Ok? Entonces lo dividen en tareas para poder entender cuál es la función de la extremidad para este desplazamiento. ¿Listo? Entonces, como les había mencionado, la marcha vamos a tener momentos de apoyo y momentos de balance. ¿Listo? Y hablamos de un ciclo de la marcha ya universalmente aceptado cuando hay contacto de talón derecho hasta el contacto del mismo pie. ¿Listo? Esto es un ciclo de la marcha. ¿Ok? Esto es una zancada. Ya vamos a entender qué es un ciclo y qué es una zancada. Son dos cosas diferentes. Pero entiendan que cuando yo hablo de un ciclo de la marcha, estoy hablando desde todo este periodo, ¿no? Que va a comprender el periodo de apoyo y el periodo de balance. Y dentro de este periodo de apoyo hemos dicho que estábamos divididos en 5 subfases: contacto inicial, respuesta a la carga, soporte medio, soporte final, prebalanceo. Y cuando hablamos del periodo de balance, vamos a hablar de balanceo inicial, balanceo medio y balanceo final. ¿Ok? Dentro de esto, hemos dicho que tenemos que distinguir en qué momento tenemos apoyo monopodal y en qué momento tenemos apoyo bipodal. ¿Por qué? Porque ahí vamos a poder entender las diferentes situaciones y una de ellas el tipo de contracción que hacemos cuando hacemos marcha. Tenemos que entender que cuando yo hablo de este ciclo de marcha, no estoy hablando de un momento, estoy hablando de un periodo. Y si ustedes ven en el gráfico, no, el único que es considerado un solo momento es el contacto inicial. Por eso le dan un valor de 0%. ¿Ok? Los demás están valorizados. Si yo entiendo que mi ciclo en la marcha es un 100%, este periodo, algunos periodos van a tener un poquito más de tiempo que otros. Entonces, va a haber un 10%, ¿no? Un 20%, ¿no? Y entonces tenemos que entender que es un periodo. Y al entender que es un periodo, necesitamos saber cuándo empieza y cuándo acaba. ¿Listo? Hemos dicho que el contacto de talón es el único considerado como un 0%. Solo es ese momento, contacto de talón. Luego viene respuesta a la carga. Y la respuesta de la carga va a ser considerado bipodal, como el contacto inicial, y va a ser desde el contacto de talón hasta el despegue del lado contralateral. Una vez que ha despegado el lado contralateral, ya no estoy hablando de momento bipodal, sino de monopodal. Y en ese momento estoy hablando de un apoyo medio. Y cuando el pie está en contacto con el piso, toda la planta tiene el contacto con el piso, hablo de un apoyo medio. Cuando esa planta empieza a despegarse, el talón empieza a despegarse, estamos hablando de un apoyo final. Y cuando nuevamente hacemos doble contacto, ya hablamos de prebalanceo. ¿Listo? Y entonces viene el momento de balanceo. Y el momento de balanceo, la extremidad está en libertad, en el aire. Y hablamos de un balanceo inicial desde que el pie despega del piso hasta la máxima flexión de rodilla, que es 60 grados. Balanceo medio cuando la tibia está perpendicular al piso. Y balanceo final cuando previamente al contacto del talón. ¿Okay? Y entonces yo le decía que hablar de ciclo de la marcha no es sinónimo de hablar de zancada. Son dos situaciones diferentes. ¿Y dónde va la diferencia? Cuando hablamos
o de tiempo o de espacio. Si hablamos en relación al tiempo, hablo del ciclo de marcha. Si hablo en relación al espacio, esta distancia, ¿no? Desde el contacto de talón hasta el contacto del talón del mismo pie, no estoy hablando del ciclo de la marcha, estoy hablando de una zancada en relación a la longitud, ¿ok? En relación al espacio. Y entonces también tenemos que entender de estos conceptos, que es un ciclo de la marcha. El ciclo de la marcha, como les había mencionado, va en relación al tiempo. Periodo de paso es el tiempo, ¿no? El tiempo en el cual el pie una extremidad tiene contacto con el pie y el pie contralateral, ¿ok? Periodo de soporte en el momento que el tiempo de contacto con el piso hasta el despegue de los dedos, que es lo que ya hemos ido mencionando, el periodo de soporte y el periodo de balanceo. ¿Ok? La frecuencia es el número de pasos por unidad de tiempo, la velocidad y la aceleración. Y cuando hablo en relación a espacio, a longitud, hemos dicho que es la zancada, ¿no? Desde el contacto de un talón hasta el contacto del mismo pie, esa es una zancada. Hablo de longitud de paso desde el contacto de un pie hasta el contacto del otro pie, eso es longitud de paso. Hablo de ancho de paso en relación a la distancia de talón a talón. Y hablo en ángulo de paso en relación al ángulo formado en la progresión del pie. ¿Listo? Y entonces, lo seguimos complicando un poco. Cuando hablamos de marcha, vamos a hablar de dos situaciones diferentes. Lo que es la cinemática y lo que es la cinética. Y ya empezamos a usar términos un poco más complejos. Cinemática, y ya lo vamos a ir explicando, ¿no? Cuando hablo de marcha es cinemática y cinética. Y cuando hablo de cinemática, vamos a hablar de diferentes movimientos en relación a todo lo que hemos hablado, ¿no? Tronco, cadera, tronco, pelvis, cadera, rodilla, tobillo. ¿Ya? Son los diferentes componentes en relación a la marcha. Ya lo vamos a definir mejor para que entiendan mejor qué es la cinemática, teniendo en cuenta todos los parámetros temporoespaciales. ¿Listo? Y cinética ya es otro componente importante que lo vamos a tocar. Entonces, ¿qué es cinemática? Cinemática, cuando hablo de cinemática, hablo de movimiento. ¿Okay? Cuando esta persona está caminando, se está moviendo. Todo este desplazamiento, este movimiento que tienen tronco, pelvis, cadera, rodilla y tobillo, es la cinemática. Estos movimientos en los diferentes planos, porque les he dicho que tenemos que conceptualizarnos que somos seres tridimensionales, estos movimientos en los diferentes planos que hacen un desplazamiento anterior, estoy hablando de cinemática. ¿Ok? Entonces, yo puedo describir que esos movimientos, cómo son estos movimientos en relación al espacio. Y entonces, este desplazamiento en relación al espacio puede ser a través de ciertos gráficos. ¿Ya? La representación va a ser a través de ciertos gráficos, teniendo en cuenta los ángulos, ¿no? Cuando, por ejemplo, vemos aquí, cuando esta persona está caminando, se va a formar ángulos en la cadera, en la pelvis, en la cadera, en la rodilla, en el tobillo. Entonces, esta es una forma de representar, una representación gráfica de la cinemática. Pero cinemática es el movimiento, es el desplazamiento, ¿ok? Eso es cinemática. El movimiento, el desplazamiento. ¿Ok? Entonces, conclusión, cinemática
es que me va a estudiar el movimiento, solo me estudia ese movimiento, ese desplazamiento, ¿ok? Y entonces, ¿cómo vamos a graficar ese desplazamiento, ese movimiento, ¿no? Yo les decía, pero como en el gráfico anterior, que se estaba moviendo, estaba caminando, entonces esos movimientos en relación a la cabeza, tronco, pelvis, miembros superiores, cadera, rodilla, tobillo, esos movimientos, esos desplazamientos, vamos a irlos representando a través de gráficos. ¿Y cómo? Porque estos movimientos van a formarse ambos. Estos ángulos, la forma de representar es como por ejemplo en este gráfico. ¿Listo? Cinética. ¿Qué es la cinética? Ya habíamos visto que es la cinemática. La cinemática es el movimiento. ¿Listo? Cinemática es movimiento. Cinética. La cinética es la fuerza que va a generar ese movimiento. ¿Listo? Entonces, cinética, nuevamente, es la fuerza que genera ese movimiento. Y entonces ya empezamos a utilizar otro término, fuerzas. ¿Qué es una fuerza? Es una presión o tracción que me produce, me impide o me modifica un movimiento. ¿Listo? Y entonces hablamos de fuerzas. Y automáticamente uno piensa, fuerzas, ok, la fuerza del músculo. Sí, esa es una fuerza interna. Pero también hay fuerzas externas que nos han enseñado en el colegio y que a veces nos olvidamos y no las consideramos, pero ahora tenemos que volver a recordar ello, ¿ok? Entonces, cuando hablo de fuerzas, voy a hablar de fuerzas internas y voy a hablar de fuerzas externas. ¿Cuáles son las fuerzas internas? Las restricciones óseas, capsulares, ligamentarias. ¿Y cuáles las fuerzas externas? En el colegio nos han enseñado en relación a la gravedad, inercia. Y hay un término también que si lo recuerdan en la fuerza de reacción al piso. Es la tercera ley de Newton, acción y reacción, ¿no? Y ahí viene, ¿por qué la pelota rebota? ¿Por qué cuando yo agarro un objeto y lo tiro hacia la pared, ese objeto, a menos que tenga goma, ese objeto va a rebotar? ¿Qué es la tercera ley de Newton? La tercera ley de Newton dice, cuando un cuerpo tiene contacto con otro cuerpo, le va a generar una fuerza de la misma intensidad, pero en sentido contrario. ¿Listo? Y entonces eso le va a permitir el rebote de la pelota. ¿Ok? Entonces, ese rebote, miren acá tengo un gráfico y ustedes que lo ven como palitos verdes, ¿ok? Esos palitos verdes que es una representación de una persona caminando. Cuando están caminando, no sé si logran ver, se hace una flechita que se va hacia arriba. Esa flechita que va hacia arriba, una flechita amarilla hacia arriba, es el vector de reacción al piso. Cuando tiene contacto con el piso, se genera ese vector de reacción al piso. ¿Ok? Igual vemos aquí en este gráfico, ustedes vean, cuando hay contacto con el piso, acá hay una flecha. Si logran ver, hay una flecha que sale, que obviamente no la vemos, ¿no? Esto es una representación gráfica en relación a un laboratorio de marcha. Entonces, ¿qué es la cinética? Ya hemos dicho, es la fuerza que me va a generar ese movimiento. Y hablamos de fuerzas internas y fuerzas externas. Una de las fuerzas externas, yo les decía, es la gravedad, la inercia, la tercera ley de Newton, la fuerza de acción y reacción, ¿no es cierto? Y también hablamos de lo que es la energía cinética, ¿no? En la energía de movimiento, la energía potencial y la energía almacenada. También tenemos que recordar ello, ¿no?
Y la marcha es una constante transferencia de energía cinética, energía potente. Energía cinética, energía potente. Y también ese es un recordatorio, pues en el colegio también lo están enseñando. ¿Ok? Y en la cinética, para hacer mención, ¿no?, del gráfico anterior que lo veíamos en movimiento, esta es una foto, y en esa foto yo les decía, ¿no?, cada vez que el pie tiene contacto con el piso, se genera una fuerza, un vector de reacción al piso. Y ustedes ven aquí, hay una flechita amarilla. Esta flechita amarilla es la representación gráfica de un laboratorio de marcha, porque no lo vemos. Ustedes no caminan, estoy viendo el vector de reacción al piso. No. Esta es una representación gráfica por un cálculo matemático. ¿Ok? Entonces, este es el vector de reacción al piso. Y este vector de reacción al piso, ¿por qué es importante? Pero doctora, me está complicando la vida. ¿Por qué me habla de fuerzas externas, fuerzas internas, cuando yo pensaba que solo necesitamos los músculos para poder movernos? ¿Por qué nos está diciendo todo esto? Gracias. ¿Por qué es importante saberlo? ¿Por qué hago mención de la cinética, doctora, cinética, cinemática? Parece, ya me han dicho, parece usted física. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque este vector de reacción al piso en relación por donde pase me va a generar torques o momentos. Doctora, me está complicando más la vida. ¿Qué es un torque? Es una fuerza. Es una fuerza que me va a llevar a una rotación. ¿Ok? Por ejemplo, y algo muy sencillo, el abrir y cerrar la puerta. Tengo bisagras, ¿ok? Yo tengo una bisagra y tengo una puerta. Se abre y se cierra. ¿Okay? Va a haber una fuerza externa a la puerta que le va a generar un movimiento. O se abre o se cierra. Ese es un torque. Es una fuerza que me va a generar una rotación. ¿Listo? Eso es un torque. Entonces, un torque o momento es el resultado de fuerzas internas y externas con tendencia de rotación que sufre un cuerpo a un punto fijo en uno de sus extremos y con libertad de movimiento en el otro. Lo que les explicaba de la puerta. Necesito una bisagra, el punto fijo. Y la puerta es el extremo libre. Necesito una fuerza que me va a generar o se abre o se cierra la puerta. Entonces, ese es el torque. Es una fuerza que me va a generar una rotación. Doctora, ¿y eso qué tiene que ver la puerta en relación a la marcha? Tiene mucho que ver. ¿Ok? Porque vamos a utilizar este gráfico, ¿no? Y vamos a utilizar a este vector de reacción al piso. Y al inicio yo les decía, recordemos los movimientos en la pelvis, cadera y rodilla en los diferentes planos, que ya lo revisamos. Y ustedes dirán, ¿para qué me ha hecho recordar eso? Yo ya lo sé. Solo para enmarcarlos y para hacerles recordar por qué es importante eso. ¿Okay? Este vector de reacción al piso, en relación por donde pase, me va a generar un torque, me va a generar un movimiento. ¿Listo? Este vector de reacción al piso, como lo vemos en el gráfico, está pasando, este es el talón, está pasando por delante del talón. Y ustedes miren, ya está ahí viendo esa fuerza. Y ahí se va a entender muy fácil. Esa fuerza va a ser una fuerza de dorsiflexión. Entonces, este vector de reacción al piso, cuando pasa por delante del talón, cuando pasa por delante del tobillo, me va a generar un torque dorsiflexor. ¿Okay? Este vector de reacción al piso, como lo vemos en el gráfico, está pasando por detrás de rodilla. Al pasar por detrás de rodilla, y también me va a ayudar en el gráfico para poderlo entender, me va a generar un torque de flexión de rodilla.
Y si sigo proyectando este vector de reacción al piso, miren, está pasando por delante de cadera. Y al pasar por delante de cadera, me va a generar un torque flexor, me va a generar un torque de flexión de rodilla, de cadera, perdón. ¿Y qué significa eso, doctora? Cuando nosotros caminamos, el hecho de caminar va a ser una resultante de fuerzas externas y fuerzas internas. ¿Ok? Miren, es una resultante de las fuerzas externas y las fuerzas internas. Es decir, la fuerza externa del vector de reacción al piso es una fuerza muy importante que me va a generar torques, que me va a generar movimientos, que me va a generar desplazamientos. Y en relación a eso voy a tener una fuerza interna a la generación de la fuerza externa. ¿Y por qué es más importante? Y ahorita también vamos a tener que revisar lo que es palancas. Porque mientras más alejado esté este vector de reacción al piso, al eje, a la articulación, en el caso de la rodilla, en el caso del tobillo, es una fuerza más fuerte, más potente. ¿Ok? Mientras más alejado está, tengo un mayor torque. En el caso de la rodilla, mientras está muy posterior por la rodilla, tengo un torque potente flexor. Si este vector de reacción al piso pasa por delante de rodilla, tengo un torque extensor. Y mientras más alejado, el torque es más potente. Mientras más cerca, hay un torque, pero es menos potente. Y nuevamente, al hablar de marcha, va a ser una resultante de fuerzas externas y fuerzas internas. ¿Listo? ¿Quedó claro? Ok. Y ahora vamos a hablar de otra situación importante. Las contracciones. ¿No? Una contracción concéntrica y una contracción excéntrica. Y una contracción isométrica. Y ya como primer año ya saben estas definiciones. ¿Ok? Una contracción isométrica. Hay una contracción muscular, pero sin desplazamiento. No hay movimiento, no hay desplazamiento. ¿Ok? Una contracción concéntrica, el músculo se va a aportar. ¿Listo? Una contracción excéntrica, el músculo se alarga. ¿Ok? Y entonces, doctora, pero ¿por qué otra vez estamos revisando esto? Porque cuando yo les hable de marcha, para mí me es importante que entiendan estos conceptos de contracción concéntrica y contracción excéntrica. ¿Todos tienen claro este punto? ¿Sí? ¿O hay alguna duda de qué es una contracción concéntrica o excéntrica? ¿Quedó claro? Te voy a preguntar, ¿ah? Hay puntos importantes y puntos claves que les voy a preguntar. ¿Sí? ¿Quedó claro? Nadie dice nada. Lo entiendo que todos entienden el concepto. Listo, paso. Este es un gráfico del libro Daza y solo he tomado uno para poderlo entender, ¿ya? Porque si no nos pasaríamos, yo puedo hablar de marcha toda la noche, pero no tiene sentido, es muy agotador, ¿ok? Solo voy a hablar en relación a la marcha este punto que es el contacto inicial. Si entendemos y está claro este punto, el resto de la marcha también va a ser mucho más fácil poderlo entender. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando estamos caminando y hacemos justo el contacto de talón? Si hacemos el contacto de talón, y ahí viene la tercera ley de Newton. Un cuerpo, cuando tiene contacto con otro cuerpo, va a generar una fuerza de la misma intensidad, pero en sentido contrario. Y ahí, ¿cuál es esa fuerza? El vector de reacción al piso. En este gráfico que ven, el vector de reacción al piso está dibujado como un interlineal. ¿Ok?
Y entonces yo les decía, es importante saber cómo pasa este vector de reacción al piso, o por detrás o por delante. ¿Por qué es importante saberlo? Porque me va a generar un torque, me va a generar un movimiento, me va a generar una rotación. Si está pasando por detrás de tobillo, el torque generado va a ser un torque plantiflexor. ¿Ok? Si mi fuerza externa, si la fuerza externa, el vector de reacción al piso, pasa por detrás de tobillo y la fuerza generada es plantiflexión, entonces le dice a mi tobillo, vete a la planta. Y una fuerza externa le dice, vete a la planta. ¿Ok? Por eso que cuando vemos aquí en este gráfico y revisamos el libro, dice aquí, el tobillo para el contacto inicial, el tobillo debe estar en una posición neutra, 90 grados o cero, como ustedes quieran ver. El torque generado es un torque plantiflexor. Sí, pues, el vector de reacción al piso está pasando por detrás del tobillo. Al pasar por detrás del tobillo, les he dicho que el torque generado es un torque plantiflexor. La fuerza externa le está diciendo vete, le dice al tobillo, gira, genera ese movimiento de plantiflexión. ¿Ok? Y entonces, esa es la fuerza externa. Yo les decía, finalmente, cuando hacemos marcha es una resultante. Fuerzas externas y fuerzas internas. Mi fuerza interna me va a decir, tú me estás mandando a la plantiflexión, pero si la fuerza externa me manda a la plantiflexión, yo tengo que ver la forma de cómo equilibrar esa fuerza externa. La voy a permitir, sí, pero la voy a desacelerar. Y para evitar una plantiflexión brusca, se va a generar una acción muscular interna. ¿Y cuál es esa acción muscular? Una activación de los dorsiflexores. Va a permitir la plantis, sí, pero una forma desacelerada. ¿Qué tipo de contracción? Excéntrica. ¿Listo? El vector de reacción al piso va a pasar por detrás de rodilla. Perdón, por delante de rodilla. Ahí ven el gráfico. La rodilla en ese momento está en una postura neutra, entre 0 a 5 grados, dependiendo del autor que revise. Si pasa este vector de reacción al piso, pasa por delante de rodilla, está generando un torque extensor, es decir, la rodilla le está llevando a la extensión. ¿Okay? Y al llevarla a la extensión, tenemos que entender que en una fase previa al contacto de talón estamos viviendo de un balanceo final. Y entonces necesito controlar esta rodilla y que esta rodilla sea estable. Y entonces necesito un control inicial de los cuádriceps y a la vez un control con una contracción excéntrica de los isquiotibiales para frenar una extensión brusca, para evitar o frenar una extensión brusca de la rodilla. ¿Listo? Este vector de reacción al piso está pasando por delante de cadera. Al pasar por delante de cadera, el torque generado es un torque flexor. Entonces, la fuerza externa le está diciendo vete a la flexión. Por lo tanto, mi organismo va a tener que permitir el movimiento, pero lo tiene que desacelerar o lo tiene que controlar. Y para evitar una flexión excesiva, va a activar a todos los extensores de cadera, pero de una forma excéntrica, va a haber una contracción excéntrica. ¿Listo? ¿Hasta ahí quedó claro? ¿Sí? ¿Hasta ahí quedó claro? ¿Sí? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces terminamos. Ok. Terminamos la primera parte. Ok. Terminamos la primera parte. Muy bien. Prendemos todas las cámaras. Muy bien. Prendemos todas las cámaras.
29. Muy bien. Tengo yo aquí el listado de Villarreal. Empiezo por los del tercero.